Acompáñeme por favor a 1 Corintios 6:18. Voy a retomar donde se quedó Jera el domingo. Huyen de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. De aquí el nombre del tema, inmoralidad sexual. Y es un tema que algunos pueden considerar fuerte o no apropiado para una congregación, pero pues es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, y esta carta estaba dirigida a la iglesia de Corinto y se le leyó a toda la iglesia. Así que no veo ningún problema en que tratemos este mismo tema, porque muy lamentablemente cada vez es más frecuente el caso de asuntos de inmoralidad entre los cristianos. Yo me acuerdo que en mis años mozos, siendo ya del grupo de jóvenes, era muy raro que alguna pareja de novios en la iglesia dieran la noticia de que están embarazados y sin casarse, ¿verdad? O sea, novios en las congregaciones que dan la noticia de que se embarazaron. En la actualidad es muy común, muy común, y en mi experiencia es más común con la gente de la alabanza. Gente que está al frente, gente que todos ven, son de los primeros que empiezan a caer en ese tipo de problemas. Y entre los casados también escuchas muchas historias de terror, sobre todo entre los líderes cristianos, personas que trabajan como pastores o se autodenominan profetas, apóstoles, etcétera, etcétera, que sale a la luz este tipo de problemas. Y yo creo que también en mi experiencia me tocó ver cómo fue este paso gradual en las iglesias, de cómo a nosotros nos enseñaron, en mi caso particular, que tener novio o novia y ser cristiano era un asunto muy serio. Dios tenía que estar involucrado en el asunto. No era algo de que te guste una chava y pues vas y le dices que si quiere andar contigo y pues si te dice que sí, que bueno, y luego truenan y luego otros novios y luego truenan. A mí me enseñaron que según la Escritura, que Dios, ya que Dios controla todo, Dios tiene definido una pareja para ti. Y Vero y yo teníamos la misma forma de pensar, aunque la enseñanza que recibimos era la misma, la recibimos en lugares diferentes cuando nos conocimos, teníamos la misma mentalidad, pero yo ya no veo esa mentalidad en la mayoría de los cristianos. Y Pablo, en la carta a los Corintios, habla sobre la inmoralidad sexual y la aplica a los casados y a los solteros. Y la idea es que entendamos, dado el trasfondo cultural de los corintios, entendamos cuál es la recomendación para los casados, que sigue aplicando perfectamente para nuestros días, y las mismas recomendaciones para los solteros. Es un tema serio, es un tema que es grave entre los cristianos actualmente y vale la pena que analicemos con detalle este asunto. Entonces, para poder analizar lo que Pablo dice, porque Pablo empieza a hablar sobre una distinción muy particular. La inmoralidad sexual es un pecado diferente a todos los demás. Dice que todos los pecados que cometas quedan fuera del cuerpo, pero la inmoralidad sexual es pecar contra tu propio cuerpo. Y se pone un poco complejo porque Pablo habla de tener tu propio cuerpo, pecas contra tu propio cuerpo, y vamos a leer un poco más adelante que dice que no eres dueño de tu cuerpo. Entonces, pecas contra tu cuerpo, pero tu cuerpo no es tuyo. Y en el caso de los casados es un poco más complejo porque el cuerpo no es tuyo y tampoco tienes derecho sobre él. Entonces, normalmente este tema lo profundizamos aún más en los cursos de matrimonios y recomendamos a los novios, bíblicamente hablando, quienes son novios, observando la Escritura, ¿verdad? Noviazgo bíblico, no noviazgo secular. También les recomendamos que aunque no estén casados, asistan a estos cursos para que entiendan a dónde van y que no digan con que a Chuchita la bolsearon y a mí no me enseñaron y yo no sabía. Vas con muchísima información para el momento de casarte. Entonces, no es un tema que solo aplica a los casados, aunque hay muchas recomendaciones para los casados, sino también para aquellos que desean casarse. Entonces, veamos un poco el contexto cultural, que lo mencioné el miércoles pasado, no, el antepasado. Vimos que Corinto era una ciudad famosa por su libertinaje y depravación, y particularmente
En la Acrópolis, una ciudad en alto, en un monte, estaba el templo Afrodita, que constaba de aproximadamente 1000 sacerdotisas dedicadas a la prostitución sagrada. Entonces, si alguien quería adorar a Afrodita, acudía al templo de Afrodita y dormía, bueno, no dormía, se acostaba con una de estas sacerdotisas que en el sentido estricto de la palabra eran prostitutas, porque se les ofrendaba, no se les ofrendaba, se les pagaba por su servicio. Y encontramos, y mencioné también hace 2 miércoles, que estas mujeres sacerdotisas, no nada más estaban en el templo, sino que también hacían servicio a domicilio. Podían bajar a la ciudad y prestar su servicio a los hombres de la ciudad. Y mencioné brevemente, adelantándome a este tema, diciendo, ¿qué hacían los hombres casados que querían rendirle culto a Afrodita? ¿Qué le decían a sus mujeres? Ahorita vengo, voy a la iglesia, voy al templo de Afrodita. ¿Qué iba a hacer? Si quiere adorar a Afrodita, tenía que mantener relaciones sexuales con una de las sacerdotisas. Y las mujeres consentían esa actividad. Fuesen casados o solteros, acudían al templo de Afrodita, uno de muchos templos, y según escuché, Gera también les habló de la cantidad de templos que había en aquel entonces. Entonces, los corintios estaban acostumbrados a este tipo de comportamiento, y en los matrimonios se veía como normal este tipo de actividades, aún siendo creyentes. Y ya vimos que Pablo les habla sobre cómo abundan los dones del Espíritu y todo ese tipo de cosas, pero seguían practicando estas inmoralidades sexuales, que quisiera que entendiéramos la palabra inmoralidad sexual de acuerdo al original, porque para nosotros la palabra inmoral, o más bien dicho, la palabra moral depende de la cultura donde vives. Para nosotros puede ser moral ciertas cosas o inmorales, y al mismo tiempo en otro país, en otra cultura, la situación cambia y lo que es inmoral para nosotros es moral para ellos. Un ejemplo, si tú te vas a una tribu en las Amazonas, las mujeres están sin ropa, sin nada que les cubra de la cintura hacia arriba. Y para ellos es perfectamente moral, no tiene nada de malo. Para nosotros, ver a una mujer así en la calle es completamente inmoral. Entonces, cuando la Biblia habla sobre inmoralidad sexual, no está hablando de la moral como nosotros lo entendemos. No está hablando de algo que depende de dónde vives. Está hablando de una palabra distinta que no tiene nada que ver con la moral. Y la palabra o las palabras inmoralidad sexual son una en el griego antiguo, que es porneia, que se traduce como fornicación. Porneia es la raíz de pornográfico, pornografía. Y la palabra porneia viene o se deriva de pernao, que se traduce como venta. Entonces, porneia tiene que ver con pago en la actividad sexual. Por eso se puede traducir como venta de la pureza sexual, o encontré un diccionario que lo traduce como promiscuidad de todo tipo. Entonces, la palabra porneia directamente se puede traducir como fornicación. ¿Qué es fornicación? Hay un diccionario que encontré que me gustó la definición. Dice, fornicación viene del latín fornicari, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta. ¿Por qué significa eso? Porque la palabra fornicari viene del latín fornix, que se traduce como zona abovedada, donde habitualmente se encontraba de las prostitutas romanas. Entonces, la fornicación es un término usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial, es decir, aquella relación sexual que se da entre dos personas que no están unidas por un vínculo conyugal. Entonces, ¿el adulterio es fornicación? Adulterio, entiéndase, un hombre casado con una mujer que no es su esposa. Esa relación sexual es fornicación. ¿Es fornicación un hombre soltero que no está casado con cualquier mujer? También es fornicación porque no está en el matrimonio. Ya sea que estés casado y tengas relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa, o seas mujer y tienes relaciones con un hombre que no es tu esposo, es fornicación. Estás soltero o soltera y tienes relaciones sexuales con otra persona, es fornicación. ¿Qué tal si se aman mucho? ¿Deja de ser fornicación si se aman? Claro que no. Si no están casados, es fornicación, no importa cuánto amor haya.
¿La fornicación deja de ser fornicación si son dos hombres? ¿Se pueden casar dos hombres? Aquí, por eso yo quería hacer la distinción en que la moral, la inmoralidad sexual, no es lo mismo que nosotros entendemos en la Biblia. Porque para Estados Unidos, por ley, se pueden casar dos hombres o dos mujeres. Y es moral para ellos. Y si tú lees la palabra inmoralidad sexual, muchas personas que apoyan el movimiento gay dicen, es que la moral ya cambió. Y lo que era inmoral en los tiempos de Pablo, ya no es inmoral. Así que cuando Pablo habla sobre la inmoralidad sexual, ellos aseguran que pueden excluir al movimiento gay, porque ya no es inmoral. Por eso yo hago énfasis en que la palabra original no tiene nada que ver con moral, sino con la actividad sexual fuera del matrimonio. Luego tenemos otra traducción que era la promiscuidad de todo tipo. Y la palabra promiscuidad, según el mismo diccionario, es la práctica de relaciones sexuales con varias parejas o grupos sexuales. Está en contraposición con la fidelidad en general y contra la fidelidad matrimonial, contra la castidad, la pureza, la virginidad, cada uno en sus distintos estados específicos y particulares. La persona promiscua le dominan las pasiones, especialmente las del sexo, y carece control sobre ellas. Entonces, palabra fornicación puede traducirse como ese intenso deseo o impulso hacia el sexo del cual no tienes control. Estos hombres que acudían a adorar a Afrodita, no creo que lo hayan hecho simplemente porque eran muy devotos y se sacrificaban, ¿verdad? Sino que era la perfecta excusa para poder satisfacer este tipo de deseos. Qué grave situación es que entre los cristianos de Corinto hubiese personas que practicaran este tipo de relaciones. Así que Pablo empieza a hacer una distinción primero. Hay muchísimos pecados, pero en particular el de porneia, inmoralidad sexual, es pecar contra tu propio cuerpo. ¿Qué significa esto? Vamos a 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Entonces, ¿mi cuerpo es mío o no? No es mío, fui comprado. ¿Quién me compró? Jesús, haciendo referencia al sacrificio en la cruz. Fui comprado, redimido de entre los que van a la perdición, fuiste hecho hijo de Dios. Ok, así que mi cuerpo no es mío. Y cuando alguien comete este tipo de pecados de porneia, está haciendo algo muy grave a propiedad ajena. No sé si me explico. Sea soltero o casado, si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, tu cuerpo no te pertenece. Así que no puedes hacer lo que quiera con él. Y esto me recuerda al movimiento pro aborto. Las mujeres que apoyan el aborto dicen, es mi cuerpo y yo decido, ¿verdad? Bueno, si eres creyente no puedes decir eso. No puedes decir, es mi cuerpo y yo decido. No es tu cuerpo. Por eso es importante que entendamos que eres un administrador. Somos un administrador o administradores de lo que Dios nos ha dado. Y la parábola de los siervos, buenos y malos, no nada más aplica para los creyentes, aplica para todo ser humano, porque ¿quién es el dueño de todo lo que hay en la tierra? Dios. Así que todo lo que tienes, nada te pertenece, simplemente lo estás administrando. Y llegará el día en que baje Jesús y te pida cuentas de lo que te dio a administrar, incluyendo tu propio cuerpo. Cómo trates a tu cuerpo también te será demandado. Así que no puedes decir, bueno Dios, pues yo usé como quise lo que me diste. Dios te va a decir, sí te lo di, pero en calidad de préstamo. Tuviste que darme rendimientos de ese cuerpo que te presté, porque no es tuyo. Luego leamos 1 Corintios 6, 13 al 17. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Esa es una frase común en aquel tiempo. Dice, así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí Pablo trata una frase común con la cual se excusaban aquellos que tenían este tipo de relaciones sexuales.
Pues para eso es el cuerpo y para eso lo uso. Y Pablo dice, sí, pero Dios va a destruir las dos cosas, tanto el sexo como el cuerpo. Y dice, el cuerpo no es para inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Esto nos da un principio muy interesante, porque ¿en qué momento se considera a un hombre y una mujer como unidos en matrimonio? Bíblicamente hablando. El momento de la unión sexual. Por eso las costumbres en los tiempos de Jesús en cuanto a las bodas, lo primero que sucedía era la luna de miel y después la fiesta. Aquí es primero la fiesta y luego la luna de miel. Entonces, en aquellos tiempos, bajo el contexto de lo que está escrito esto, el novio y la novia, después de que el novio tenía todo listo y pasaba a recogerla, y ahí Jesús incluso usó parábolas de cuando el novio venía a recoger a la novia, el novio y la novia acudían a la casa del novio con todos los invitados de la novia. Los invitados del novio no eran invitados por el novio, perdón. Era el papá del novio, quien normalmente costeaba todo el banquete. Amén, ¿quién dice amén? Quien normalmente costeaba todo el banquete, él definía los invitados. Entonces los invitados de la novia llegaban a la fiesta y ya estaban todos los invitados del lado del novio. Y duraba 7 días el banquete. Tenemos referencias en el caso de Sansón. Lo primero que hacían los novios es que entraban a la cámara nupcial y nadie empezaba la fiesta hasta que el novio saliera de la habitación y diera muestras de que la mujer con la que se acaba de unir realmente era virgen. Si se descubría que no era virgen, entre todos la apedreaban. Si se demostraba que era virgen, entonces empezaba la fiesta. ¿En qué momento se casaron? ¿Cuándo dijo sí acepto? Ya estaba preacordado. Acuérdense que primero se daba una dote y el papá de la novia decidía, y después más adelante, sobre todo en Apocalipsis, nos enfocamos en el proceso de las nupcias. Y de hecho lo analizamos cuando vimos el nacimiento de Jesús también. Entonces, bíblicamente, la unión matrimonial entre un hombre y una mujer es cuando se unen sexualmente. Entonces, ¿qué pasa si un hombre que está casado va y tiene relaciones con una prostituta? La unión previa que tenía con su esposa queda deshecha porque una nueva unión toma lugar en la que forma parte este hombre con la prostituta. Entonces, todos aquellos hombres y mujeres que se han acostado con muchas personas, bíblicamente aplicarían como la mujer samaritana con la que Jesús habló en el pozo. ¿Has tenido cuántos? ¿5 o 7? 7, ¿verdad? 5. Y este que tienes ni siquiera es tu esposo. Bueno, todos aquellos que han tenido ese tipo de actividades no saben que se les demanda todo lo que a un matrimonio se le demanda. Entonces los muchachos y muchachas ignorantes de estas cosas, que piensan que por amor se pueden llegar a este tipo de relaciones sexuales, que al cabo que se aman, es completamente equivocado, porque la Biblia también enseña que tenemos que hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Si en nuestra sociedad tiene que haber un contrato matrimonial para considerarte casado, no puedes decir, bueno, lo importante es que nos unamos carnalmente y ya estamos casados. No, tienes que cumplir con lo que la ley demanda. Así que toda muchacho, muchacha o ya viejote que tenga relaciones con distintas personas sin tener una unión conyugal, avalada por la sociedad también, está fornicando. Entonces, ¿por qué es tan grave este pecado? Porque es algo que internamente afecta, porque te unes con otra persona. Por eso, las relaciones de noviazgo, cuando caen en una situación sexual, se complican. Los sentimientos se confunden. Hay un nivel más profundo en la relación, aunque no lo quieras ver así. Las rupturas son más graves todavía, porque Dios estipuló que esa unión es el inicio de un matrimonio. Y tanta persona ignorante de este tema está
estableciendo relaciones matrimoniales con distintas personas y cargando cada vez más problemas que ni siquiera puede comprender. Entonces, en cuanto a los matrimonios en esta cultura donde eso es normal, Pablo empieza a dar consejos. 1 Corintios 7:1 dice: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. 2 puntos. Es mejor no tener relaciones sexuales. Fíjate cómo lo pone la NBI. Parece que la frase es mejor no tener relaciones sexuales. No, el 7:1, por favor. La frase que dice es mejor no tener relaciones sexuales, no la está diciendo Pablo, ¿verdad? Sino que eso fue lo que le preguntaron. Dice, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Y según la NBI, parece que esa no es una frase que Pablo diga, sino que eso es lo que le plantearon, ¿verdad? Vamos a la versión 60, por favor. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí, ¿quién lo está diciendo? ¿Pablo o eso es lo que le escribieron? Aquí parece que lo dice Pablo. Entonces, hay un debate porque no saben a ciencia cierta qué es lo que le plantearon a Pablo. Y tienes dos opciones. Pablo está diciendo que lo mejor o lo bueno es que el hombre no toque mujer, o eso es lo que le están preguntando a Pablo. Yo me inclino hacia la traducción del NBI y te voy a decir por qué. Porque los versículos que siguen, Pablo habla sobre las relaciones sexuales sin mencionarlas como problemáticas. Los menciona como algo que debes de hacer. Así que si Pablo estuviera diciendo de su propia autoría, bueno le sería al hombre no tocar mujer, tendría un problema con el matrimonio. ¿Me explico? Porque entonces, ¿cuántos se casan? Pues como en los católicos de antes, que se tenían permitido tener relaciones sexuales solo para tener hijos, ¿verdad? Y tenían que hacer una oración primero. No es por vicio ni fornicio, sino para traer al mundo un hijo. Y entonces tenían intimidad. Y si no decían eso, era pecado. ¿Por qué? Porque se pensaba que la relación sexual en sí misma era pecaminosa. De hecho, si tú lees incluso autores cristianos, ya se me fueron los nombres, antes del protestantismo, antes de Lutero, mencionan a la mujer como un instrumento de Satanás que seduce al hombre, porque pensaban que la relación sexual en sí era pecaminosa. Este tipo de traducción quita ese problema y lo pone como un cuestionamiento. Es como si los corintios dijeran, entonces, ya que no puedo ir con la sacerdotisa, ni casado ni soltero, ¿es malo entonces tener relaciones sexuales con quien sea? ¿Es mala la relación sexual? Leamos el versículo 2 al 5. Dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Entonces, estos pasajes te hacen ver que es recomendable que no tengas relaciones sexuales. Claro que no, todo lo contrario. Pablo te está diciendo, no dejes de tenerlas, a menos que sea por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque, número uno, ya nos dijo que tu cuerpo no es tuyo, ¿verdad? Y si estás casado, además de que no es tuyo, no tienes derecho sobre él. Es decir, que un hombre casado no le puede decir a su mujer, hoy no, porque no tengo derecho sobre mi propio cuerpo. Es la esposa quien debe decir, eso lo quiero y ahora. Y se tiene que hacer lo que ella dice, si quiere ser bíblico. Y al revés. La única condición que Pablo pone para que se abstengan de la relación sexual es que se pongan a orar. Entonces, se me hace que esa situación está medio difícil. Que digan, vamos a orar 3 días y no va a haber nada de nada porque vamos a enfocarnos en la oración. No he conocido ninguna pareja que haga eso, ¿verdad? Normalmente los problemas en el matrimonio, y lo vimos mucho en el curso de matrimonios, es porque una de las dos partes no quiere tener intimidad sexual con su pareja. Y Pablo nos dice, la solución para la inmoralidad sexual,
La solución para la porneia, ¿cuál es? La relación sexual marital. Si dejas de tener relaciones sexuales con tu cónyuge, estás expuesto a la tentación. Por eso, la NBI, yo concuerdo con la NBI cuando dice sobre el problema sobre el asunto que me plantearon, de que era mejor, de que es mejor no tener relaciones sexuales, no parece que salga de Pablo, sino que le preguntan, y Pablo dice, al contrario, no dejen de tenerlas para que no caigan en tentación. Entonces, si los hombres tienen problemas o tendencias en cuanto a control de sus ojos o en control de lo que ven y lo que desean, ¿cuál es la solución, según Pablo? La relación sexual marital. Entonces, ¿es la relación sexual mala? No. El problema es con quién lo haces. Y bíblicamente está prohibido por Dios hacerlo con cualquier persona que no sea tu cónyuge, formalmente hablando. Entonces, la relación sexual en sí no es pecaminosa, sino cómo o con quién la practicas. Entonces, parejas que no llevan esta parte bíblica al pie de la letra tienen problemas en ambos casos, tanto el hombre y la mujer están expuestos a tentación. Luego dice el versículo 6 al 7, ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don, este posee uno, aquel otro. ¿Por qué dice Pablo que lo ve como una concesión y no como una orden? ¿Qué pasa con los solteros que no quieren caer en tentación? ¿Tienen que casarse para resolver el problema? ¿O no? Y aquí viene el asunto de nuestros amigos gays. ¿Puede ser posible que un cristiano sea gay? ¿Qué opinas? Yo sé que es polémico, pero analicemos desde el punto de vista bíblico. ¿Puede haber cristianos gays, sí o no? Habría que definir qué es gay, ¿verdad? ¿Qué es un gay? ¿Alguien que tiene atracción a personas del mismo sexo? ¿Es la atracción el pecado o no? ¿O son las acciones, según la palabra porneia, lo que lo convierte en pecado por la fornicación? ¿Qué pasa o qué le diría si un gay entra por la puerta o lesbiana y dice, soy lesbiana, soy gay, pero quiero dejar de serlo y quiero congregarme, pero estos deseos no se me quitan? ¿Qué le dices? ¿Cuál es la solución bíblica a ese asunto? ¿Cuál será? Dices, no, hasta que se te quite lo gay puedes venir a ser cristiano. Eso sería imposible, ¿no? Tiene que nacer de nuevo. Ok, nace de nuevo, ¿ya jamás va a tener esos deseos? Los va a seguir teniendo. Los va a seguir teniendo, como el que ve pornografía cuando se arrepiente y quiere dejarlo, va a seguir teniendo impulsos a la pornografía. Como el adúltero que tuvo una relación extramarital, se arrepiente, quiere ser fiel a su esposa y va a seguir teniendo tentación con las mujeres que no son su cónyuge. ¿Qué se hace en esos casos? Por eso Pablo dice aquí, preferiría que todos fueran como yo, no obstante cada uno tiene de Dios su propio don. Cuando una persona que tiene esas inclinaciones homosexuales, hombre o mujer, se acerca a Dios, ¿cómo le hace para permanecer fiel a Dios a pesar de sus impulsos? Tenemos dos posibilidades. Número uno, al nacer de nuevo, Dios elimina ese problema. Ese es el mejor de los casos. Y no personalmente, pero he visto muchos testimonios. Sí, me tocó uno personalmente. Llegué a una estética y me estaba cortando el pelo un hombre que se veía extraño porque se veía como que quería ser, o sea, se veía medio femenino, como que se hizo cosas en el rostro, pero estaba vestido de hombre, no vestido de mujer. Y pues yo creo que se dio cuenta que para mí era imposible dejar de poner atención. Te están cortando el pelo y está el espejo y pues lo estás viendo, ¿verdad? Y me dijo, quiero contarte algo. No nos conocíamos, es la primera vez que iba a cortarme el cabello ahí. Me dijo, quiero comentarte algo. Yo era homosexual. Sí, me imagino que lo puedes notar. A mí me dio pena cuando me dijo eso. Yo sentí que se había dado cuenta que lo estaba viendo.
Dijo, yo era homosexual hasta que conocí a Dios y ahora estoy casado y tengo hijos. Pero su aspecto seguía siendo de homosexual. No se veía como un hombre masculino, pero no estaba vestido como mujer ni tenía un acento típico de los homosexuales. Hablaba como hombre, pero no se veía como hombre. Y él dijo, Dios me cambió y jamás he vuelto a pecar en ese asunto. No me metí más en su vida como para preguntarle si está luchando con eso. Pero él afirmaba que al conocer a Dios fue transformado en una nueva criatura. Pero es posible que no seas del todo, que no sea del todo erradicado ese problema y haya una especie de remanente o tentación continua, como el ejemplo que yo pongo con el cigarro. A pesar de que yo dejé de fumar hace mucho tiempo y era muy fumador, de repente se me antoja un cigarro. No lo hago. Pero aunque a veces no soporto ya el aroma y me hace toser, de repente mi cuerpo dice como que se me antoja un cigarro y me pasa por la mente la idea y la desecho simplemente. ¿Qué pasa si algún hombre con ese tipo de atracción tiene ese tipo de sentimientos? Por eso lo que muchas iglesias cristianas hacen al apegarse a la Escritura es, te vas a acercar a Dios y Dios tiene el poder para cambiarte. Lo más probable es que Dios te renueve completamente y ese problema quede olvidado. Y si no, nunca, jamás de los jamases debes tener ese tipo de relaciones. Vas a luchar con ese sentimiento toda tu vida. Estarías destinado, por así decirlo, a ser soltero. Nunca podrías formalizar una relación con un hombre. Acuérdate que el problema no es que el deseo pase por tu mente. El problema es que lo detengas, lo saborees y lo ejecutes. ¿Me explico? Una tentación cualquiera puede tener. Tienes la tentación, tienes que desecharla. Cuando la agarras y la volteas y lo planeas, ya estás pecando. Esa es la concupiscencia que habla Santiago. Cada uno es arrastrado de su concupiscencia. Y la palabra concupiscencia en griego es un deseo interno muy fuerte. Entonces, ¿qué debe de hacer o qué le debes aconsejar a un gay o una lesbiana que quiere vivir como un hijo de Dios en la perspectiva bíblica? No importa si ese deseo no desaparece del todo, nunca lo practiques. Siempre tienes que mantenerte alejado de eso. Prácticamente quedarías soltero para toda la vida. Pero si ese es el asunto de Dios, si esa es la voluntad de Dios, Pablo hace referencia aquí. No es un mandato que todos se casen. Hay quienes tienen el don para casarse y quienes no. Así que si hay personas entre nosotros, a los que a veces yo les digo los jóvenes de la tercera edad, que tienen dudas si se van a casar o no, tienes que preguntarte este asunto, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Querrá que me case o que no me case? ¿Es una presión externa la idea de casarte o es un deseo interno? Fíjate, versículo 8 y 9 de 1 de Corintios 7 habla ahora a los solteros. Dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Entonces, este es un pasaje que puede traer esperanza a muchos. Muchos dicen, cuando Pablo habla sobre estos dones, algunos le llaman el don de continencia, al que Pablo tenía, que a Pablo no le afectaba la necesidad de una pareja. El que tiene el don de continencia internamente no desea una pareja. Puede ser que lo presionen externamente, sienta angustia externamente, pero internamente no tiene el deseo de una pareja. Pero quien no tiene el don de continencia, desea constantemente una pareja, y no nada más hablo en el término sexual. Entonces, según este pasaje, si lo que Dios quiere es que te cases, normalmente dentro de ti vas a tener el deseo de casarte. Si Dios te ha dado el don para no casarte porque nunca te vas a casar, entonces no lo vas a desear. Entonces, ya sea que te cases o que no, vas a ser feliz dependiendo del don que Dios te dio. ¿Me explico? Quizás a las mujeres les afecta más que a los hombres. Pero si estás diciendo, ¿qué tal si Dios, como yo me traumaba a mí mismo, qué tal si Dios me dio el deseo de continencia, el don de continencia y yo me quiero casar? Voy a ser miserable toda la vida. Hasta que comprendes esto de que no, ¿verdad? Si Dios te dio el don de continencia, no vas a desear casarte, así de simple. Y Pablo empieza a dar más ventajas de no casarse. Y lo recomienda si te quieres dedicar a Dios. Pero luego vamos al versículo 10 y el 11. Cambia a los casados. Dice, a los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor.
que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Entonces, yo he conocido matrimonios que se separan pero no se divorcian. Y cuando andan separados, agarran otras parejas. ¿Esa nueva pareja que tienen está bien a los ojos de Dios o no? Claro que no. ¿Por qué? Porque si tienen relaciones sexuales con esa nueva pareja, pero no están formalmente casados, sigue siendo fornicación. Tienen que deshacer el matrimonio primero, el que tienen, deshacerlo de la vía legal, de todos los medios posibles, para luego considerar casarse de nuevo. No se vale que digas, bueno, mira, para Dios lo que cuenta es la relación sexual para casarse, así que, ¿para qué nos metemos en papeleos? Yo nada más tengo relaciones con otra persona y ya me casé a los ojos de Dios. No funciona así. Tiene que haber una relación conyugal. Entonces, no te puedes separar, aquí dice así, no se divorcie de su esposa. Si te separas, no te cases. Tienes dos opciones, te separaste, reconcíliate o divórciate. Pero no te recomienda que te cases. Esto se pone un poco complicado cuando recordamos lo que Jesús enseñó sobre el divorcio. Vamos a 1 Corintios 7, 12 al 14 para ver el tema en cuanto a la separación de un matrimonio que menciona Pablo. Dice, a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que el marido no creyente es santificado? Acuérdense que la palabra santificado es apartado para o apartado de. No tiene nada que ver con perfección o con dejar de pecar. Cuando uno de los dos en el matrimonio es hijo de Dios, ¿qué pasa con el que no es? Si ellos son una sola carne, ¿eso significa que la pareja no creyente se va a salvar? ¿Qué opinas? ¿Se salvará la pareja no creyente si su cónyuge es creyente? Claro que no, la salvación es individual. De hecho, Jesús dijo, estarán dos en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. Así que el hecho de que estén casados no te hace salvo. Entonces, ¿por qué dice que será santificado? Bueno, porque el trato no va a ser igual. Si uno de los dos en el matrimonio es un auténtico creyente, va a beneficiarse mucho el no creyente, ¿sí o no? De hecho, más adelante vamos a ver cómo aconseja que las mujeres pueden ganarse a sus maridos siendo obedientes, mostrándoles que realmente son creyentes. Yo he conocido muchas señoras que han traído al viejo rebelde cuando el viejo se dio cuenta que la mujer ya no era la misma. Y le encantó el cambio que tuvo, que él también quiso ir y se encontró con que Dios también lo había llamado. Y me he encontrado el caso en que las señoras son tan rebeldes cuando se hacen cristianas que el esposo no quiere saber nada de la iglesia. Porque la señora se la pasa siempre en la iglesia, nunca le hace caso al viejo, y cada que llega el viejo y tiene tiempo, la mujer le echa en cara todos sus pecados. Y le está orando a Dios para que su viejo se convierta. Qué contradictorio. Si la mujer realmente es creyente, el esposo va a estar encantado de la vida y va a ser tratado de una forma muy distinta. De esto habla esta santificación. No van a ser tratados como un matrimonio no creyente, porque uno de ellos va a hacer las cosas bien, se va a enfocar en hacer las cosas bien, va a buscar el beneficio de su cónyuge y van a ser los dos puestos aparte, porque no va a ser un matrimonio secular. Lo mismo pasa con los hijos. Los hijos de los creyentes no son salvos porque sean tus hijos. Yo sé que se oye feo, pero si tu hijo tiene la capacidad de tomar decisiones y tú eres creyente, aun seas el pastor, apóstol, lo que tú quieras, no hay garantía de la salvación de tus hijos. Esa es una decisión que ellos van a tomar, que depende del llamado de Dios. ¿Los hijos de Samuel eran fieles a Dios? No. ¿Los hijos de David? Pues Salomón. ¿Qué tal de Absalón? Nada que ver.
si los hijos de David no son hombres tan allegados a Dios, podemos asegurar que todos los, como dicen, no, pues ya, tú y tu casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso significa que nos va a salvar a todos. Creen en el Señor Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa. Lo vimos en el libro de Hechos. Claro que no. Se cumplió para el carcelero y ya, pero para nosotros no hay garantía. Entonces, ¿cómo es que nuestros hijos son santificados? Bueno, si mi esposa y yo somos creyentes, la forma en que educaremos a nuestros hijos y la forma en que los trataremos va a ser completamente distinta a que si no lo fuéramos. Ahí está la santificación de los hijos y del esposo o la esposa no creyente. También son puestos aparte, aunque no son salvos. ¿Me explico? Entonces, si yo soy creyente, ya me preguntaron una vez, yo soy creyente y ya no quiero nada con esa mujer, ¿me puedo separar? ¿Qué le contestarías? ¿Qué dice aquí? Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. ¿Qué pasa si él ya no quiere estar con ella? Eso no dice aquí. La condición para que se separe del cónyuge no creyente es que el no creyente quiera separarse. ¿Verdad? ¿Por qué no dice el caso del creyente? ¿Por qué no puede ser que un creyente se quiera separar? Bueno, si tú tienes realmente el Espíritu Santo y actúas siempre movido por el amor ágape, ¿por qué razón no querrías estar con tu esposo o con tu esposa? ¿Verdad? Si Jesús dijo ama a tus enemigos, ¿no podrías amar a tu cónyuge no creyente? Debería ser más fácil. Pero hay una excepción y ahorita la vamos a ver. Versículo 15 y 16. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Ahí está el enfoque. Si yo soy creyente y mi pareja no, yo no sé si por medio de mí Dios va a traer a mi pareja. Así que un verdadero creyente no estaría pensando, yo ya me quiero separar porque esta mujer nomás no entiende de Dios y yo quiero servirle al Señor. No. Tú no sabes si eres el medio para que tu pareja conozca a Dios. Pero si es el no creyente que dice, yo no quiero nada con este aleluyo, entonces el creyente queda sin obligación. Es decir, no estás obligado a permanecer ahí. Puedes separarte. Pero ¿qué pasó con lo que Jesús enseñó? Porque Pablo está hablando de otra causa de divorcio, ¿verdad? Y Jesús enseñó algo distinto. Mateo 19, 4 al 6. Cuando tratan de atrapar a Jesús en cuanto al divorcio, dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero Pablo dice, sepárate si el no creyente se quiere separar. ¿Por qué la diferencia entre lo que dice Jesús y lo que dice Pablo? ¿La revelación que Dios le dio a Pablo es superior a la de Jesús? ¿O Pablo se equivocó y no tuvo en cuenta lo que Jesús enseñó? Lo digo porque cuando me ha tocado conocer situaciones, han llegado muchas personas con problemas que han tratado de solucionarlos en otras congregaciones y les han aconsejado terriblemente mal. Y cuando llegan a esta congregación tienen un problema muy serio porque no encuentran la forma de solucionarlo, ya que la enseñanza que les dieron impide la solución del problema. Yo conocí hace tiempo una mujer que tenía una situación muy grave con su esposo y cuando pidió consejo a los pastores donde ella se congregaba, porque ella no podía soportar más ese matrimonio, le dijeron, tú solamente ora, pero no te separes. Este hombre la golpeaba brutalmente y su pastor le dijo, ora, y si te quiere pegar, corre, pero no te separes. ¿Qué le aconsejarías tú? ¿Qué se hace en esos casos? Si oras, ¿ya no te va a pegar?
Son casos muy delicados, ¿eh? Hay muchos cristianos que piensan y dicen la oración tiene poder, ¿verdad? Bíblicamente es una falacia. En la oración no hay poder. El poder está en Dios. Y para que la oración sea eficiente, dice tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal, conforme a vuestros deleites. Entonces, cuando a una mujer le enseñan que cuando el hombre le va a pegar tiene que orar, y le contaron este testimonio, no sé si lo has oído, que estaba una pastora, que ya de entrada está mal el asunto de que se autodenomine pastora, aconsejando a una mujer que era golpeada por su marido. Este hombre entró ebrio. Cuando vio a la pastora, quiso golpear a las dos, a su esposa y a la pastora. Y cuando el hombre se abalanzó para golpearlas, la mujer le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús, y el hombre cayó como muerto. Le contaron eso, y ella se llenó de esperanza. Estaba embarazada esta mujer, la quisieron golpear, reprendió, ¿y qué crees que pasó? De una patada la tumbó por las escaleras. ¿Y la oración? ¿Y la reprendida? ¿Cómo funciona este asunto entonces? Mateo 19:9, Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿verdad? Fíjate cómo hay una condición, lo que Dios unió, ¿verdad? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y luego dice, Mateo 19:9, les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces, según Jesús, si te divorcias por infidelidad conyugal y te vuelves a casar, no es adulterio. Las palabras infidelidad conyugal son una sola, porneia. Las mismas que se nos traducen como inmoralidad sexual. Por eso Pablo decía, si te unes con una prostituta, o sea, si te acuestas con una prostituta, eres uno con ella. Jesús, haciendo uso de la misma palabra porneia, dice, si te divorcias por porneia, no pecas. Entonces, cuando Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre, hay una condición que Jesús deja abierta. Si hay una inmoralidad sexual, si hay una relación sexual ilícita, y Pablo nos enseñó que si te unes con otra mujer, eres uno con ella, entonces el matrimonio previo queda invalidado. El que se divorcia debido a que su cónyuge tuvo relaciones sexuales con otra persona, está en plena libertad de divorciarse. No está obligado a divorciarse, ¿eh? Puede decir, yo quiero tratar de salvar mi matrimonio. Puede decir, quizás Dios me está moviendo a seguir, a perdonar. Eso ya queda a criterio de la persona. Pero bíblicamente, en caso de una infidelidad, pueden divorciarse. Entonces, cuando Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separa al hombre, ¿tú crees que Dios habrá unido a un golpeador y a su mujer? ¿Cómo ves? Dices, no, entonces pasó fuera de la voluntad de Dios. Es imposible que algo suceda fuera de la voluntad de Dios, ¿no? La Escritura dice que todo sucede porque Dios lo autoriza. Entonces, ¿cuándo habría un caso en el que Dios no unió a dos personas? ¿Pudiera existir? Si me dices que sí, tenemos un problema con la soberanía de Dios y con el control sobre todas las cosas. Si me dices que no, entonces explícame por qué Dios unió a un golpeador con una mujer creyente. Para ese problema, ¿verdad? Necesitamos entender el origen del matrimonio. Génesis 2:24. Jesús explica que la porneia justifica el divorcio. Génesis 2:24 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Esto es lo más interesante del asunto. Cuando Dios ha unido a dos personas, el objetivo es que sean un solo ser, ¿verdad? Analicemos el original. Hombre es el hebreo ish, mujer es el hebreo isha. Está hablando de que cuando el hombre o esposo, que también ish se traduce como esposo, e isha se traduce como esposa, cuando el esposo deje a su padre y a su madre para unirse a su esposa,
se unen. La palabra unen es dabak, que es unirse, aferrarse, mantenerse cerca. Dice, en una sola carne, o funden en un solo ser. La palabra una sola o un solo es ekad, bueno, en hebreo se pronuncia ejad, que se traduce como una pieza. Entonces, la palabra ser o carne, pues es cuerpo, persona. El objetivo del matrimonio, además de que quedan unidos por la relación sexual, es que se comporte como si fuera un solo ser. Decisiones, soluciones, problemas, la vida, todo lo que hacen esas personas tienen que vivirlo como si fueran uno. No existe lo de que él hace lo que quiere y ella lo que quiere. No, eso es pecado. Acuérdense que tanto en hebreo como en griego la palabra pecado es errar al blanco. Entonces, si estás casado y tú haces lo que se te da tu regalada gana y no contemplas a tu mujer, pecas. Porque el objetivo es que sean uno. Así que no es que seas mandilón, o bíblicamente debe serlo en el sentido de que no puedes tomar decisiones tú solo. Claro que no todas las decisiones, voy al baño, déjame lo consulto con mi pareja. No, ¿verdad? Vas al baño. Pero decisiones que afectan la vida de los dos, no las puedes tomar tú solo, ni tú sola. Tienen que ponerse de acuerdo y vivir como si fueran un solo ser. Lo bueno y lo malo. Salud y enfermedad. Riqueza y pobreza. Entonces, ¿qué pasa cuando hay dos personas en matrimonio y uno golpea a la otra? ¿Son un solo ser? Claro que no. ¿Qué pasa si están casados y uno les es infiel? ¿Son un solo ser? Claro que no. Por eso la situación se esclarece. Si estás casado pero no son un solo ser, estás pecando. ¿Me explico? Estás en pecado. Entonces, te fue infiel, pueden separarse, lo pecaminoso empezó de antes, porque no es el acto de infidelidad nada más, es que lo hizo con alevosía y ventaja, algo premeditado, y desde que lo planeó, desde que lo pensó y se dio sus escapadas, ya estaba en pecado en cuanto al matrimonio, porque ni modo que fuera con su mujer y le dijo, ¿cómo ves? Pues yo quiero ir allá con la otra, ¿cómo ves? Tenemos que decidirlo juntos porque somos uno. Obviamente nunca lo va a hacer. Desde el momento en que decide tomar decisiones solo por su parte, ya está en pecado. Está dando evidencia de que no es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, hace referencia al objetivo, a lo que está funcionando de acuerdo a lo que Dios hizo. No hay razón para separarse si ambos están viviendo bajo estos principios. Cuando haya problemas, va a haber solución porque entre los dos tienen que arreglarlo. ¿Verdad? Pero cuando hay infidelidad, o como menciona Pablo, cuando el no creyente quiere separarse, ¿puede un no creyente y un creyente ser un solo ser? Es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque el creyente puede dar amor ágape. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Este amor que yo recibo de Dios, el Espíritu Santo en mí, me capacita para dar amor ágape. Pero la pareja no creyente jamás lo va a hacer. Porque es imposible para él. Es imposible para ella. Por eso los matrimonios mixtos, cuando un cristiano dice, sí, hombre, yo la voy a convertir, al cabo no es tan mala. Discúlpame, pero está siendo bien ignorante. Completamente ignorante. No entiendes la regeneración, el nacimiento, nuevo nacimiento que te capacita para amar. Por eso podemos amar a los enemigos. Pero un no regenerado, una persona que no ha nacido de nuevo, es incapaz de amar como debe de amar. Así que, ¿por qué razón Pablo pone el punto de la paz? Dios nos ha llamado a paz. Si realmente estamos viviendo el matrimonio bíblico, aún en medio de los problemas, aún que no haya dinero, que es el principal problema en las parejas que provoca separaciones, aún que no haya dinero, entre ustedes no debe de haber problemas. ¿Me explico? Porque si los dos tomaron decisiones, los dos se equivocaron, ¿no? Yo siempre digo esto cuando estoy en un grupo con hombres casados sobre el tema de matrimonio.
no es que no sepa decidir. Si yo le digo a mi mujer, a Verónica, ¿sabes qué? Voy a comprar esto, ¿cómo ves? Órale, le entramos, pero nos vamos a quedar bien al ras, bien poco dinero de aquí a 3 meses. No, pues ya no sé, y no tomo la decisión hasta que esté de acuerdo. ¿Por qué? ¿No soy lo suficientemente hombre para decidir? Sí soy lo suficiente hombre para decidir, pero Dios me ha dado sabiduría. Porque ¿qué pasa cuando no tengamos dinero? Y estemos viviendo bien apretados. ¿Se va a quejar conmigo? Si me dice, ¿por qué estamos así? Te voy a decir, tú también lo decidiste, ¿verdad? Estuvimos de acuerdo en esto. Ambos lo decidimos. ¿Nos equivocamos? Ambos nos equivocamos. Así que no se puede enojar conmigo ni yo con ella. ¿Me explico? Aunque estemos en la miseria, los dos llegamos ahí por las decisiones que tomamos juntos. Así que aunque no tengamos un peso y estemos en una situación muy crítica, entre nosotros va a haber paz. Porque si nos equivocamos los dos. Si lo hicimos bien los dos. ¿Qué pasa cuando no hay paz? Ahí está el asunto. ¿Qué pasa cuando el golpeador, como dicen, si tú nada más ves la perspectiva de Jesús, en caso de infidelidad te separas? ¿Qué pasa si el que te golpea es fiel? Dices, hijo, eso es violento, golpeador, pero bien fiel. ¿Cuándo se va a separar? Espérame, ahí hay una situación de creyente y no creyente, ¿verdad? El golpeador no puede ser contado como creyente aunque venga a la iglesia, aunque sea el pastor. No puede contar como creyente. ¿Por qué? ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Podrá ser que el Espíritu le diga golpéala? Claro que no. Si la está golpeando, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Así que cuando hay un golpeador, aunque los dos vayan a la iglesia, se congreguen donde mismo, sean líderes, pastores, apóstoles, lo que tú quieras, tienes una relación de creyente y no creyente. ¿Me explico? Y están en pecado porque no son un solo ser. Y por consecuencia no viven en paz. Y a paz nos ha llamado el Señor. Por eso cuando Pablo dice que versículo 1 Corintios 7, ¿cuál era? 15 y 16, ¿verdad? Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. Pausa. No creyente es la palabra apistos. Lo contrario a pistos, que es el creyente o el que tiene fe, el que ha sido persuadido. Cuando el que no ha sido persuadido quiere separarse, no se lo impida. Ok. Entonces el golpeador es bien fiel y no se quiere separar. A paz nos ha llamado el Señor. Esa relación matrimonial no tiene sentido bíblicamente hablando, porque es un yugo desigual. No puedes convivir en paz. Así que la recomendación que yo le doy a las mujeres que han venido con ese problema es que les han dicho que se aguanten, que oren, que reprendan cuando les va a pegar, pero que no se separen. Al revés. A ese hombre hay que delatarlo ante las autoridades. Eso es lo correcto para cualquier hijo de Dios. Lo delatas a las autoridades para que sufra su escarmiento. Puede ser que Dios le conceda arrepentimiento. Si sigue violento, tiene que tramitarse un divorcio. Porque Dios bajo ninguna circunstancia sería su voluntad, es decir, lo que Él desea que suceda, que uno de sus hijas sea golpeada brutalmente. ¿Qué pasa si la violencia no es física, pero psicológica? Es lo mismo. Ese matrimonio está en pecado porque no son un solo ser. Así que tenemos que tener una mayor sensibilidad a las relaciones de matrimonio y a las posibilidades de divorcio, porque tanto Pablo como Jesús hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay un tipo de relación de esta clase, tienes que analizar todos los detalles y considerar si realmente vale la pena. Si no, a paz nos ha llamado el Señor. Pero hay una objeción. Malaquías 2:16 dice: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel,
y el que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. He escuchado que me han dicho, oye, mi pareja no quiere estar conmigo y no es creyente, pero Dios dice que aborrece el divorcio. ¿Me divorcio? A la luz de lo que hemos analizado, ¿qué le dirías? Sí, pero ¿y este pasaje? Leamos el contexto. Malaquías 2, 13 al 16. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Entonces, te fijas cómo está hablando de traición, ¿verdad? Dios aborrece la traición, ya sea infidelidad o sea violencia. Luego, cuando el versículo 16 dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, la traducción está errónea. La traducción correcta es, y al que cubre la violencia bajo sus vestiduras, no al que cubre de violencia sus vestiduras. La correcta es al que cubre de violencia, al que cubre la violencia bajo las vestiduras. ¿Qué hacen los hombres golpeadores cuando le dejaron un moretón visible a la mujer? Cuando les golpean los brazos, les piden que usen manga larga. Les golpean las piernas, les prohíben ponerse shorts. Buscan bajo todos los medios cubrir las marcas de violencia que tienen. Y eso es lo que Dios dice que aborrece. Así que donde hay violencia en el matrimonio, claramente habla de una traición que Dios aborrece. ¿Por qué dice que aborrece el divorcio? Porque el contexto, que no tengo tiempo hoy para leerlo, pero lo pueden leer, es el mismo que Jesús abordó. Ellos se divorciaban, simplemente le daban una carta y la despedían y ya. Dios aborrece eso. Pero si hay violencia, no es pecado. Entonces, leamos las últimas recomendaciones para los solteros. 1 Corintios 7, 25 al 38. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. ¿Es cierto? ¿Cuántos de aquí están casados? ¿El casado tiene más aprietos que el soltero, sí o no? Uf. Pensabas que de soltero tu vida era difícil, ¿verdad? Te casas y ahora estás en modo experto, ¿verdad? La vida se pone en un modo más difícil. ¿Por qué? Porque si quieres ser bíblico, hay quienes les vale y siguen viviendo como solos. Pero si quieres ser bíblico, ya no existes como un ser individual en el sentido de que todo lo tienes que hacer en conjunto. Si amas a la persona con la que estás, es bien chido, pero no siempre es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Hay problemas y aún los problemas se arreglan como uno solo. Así que Pablo dice, yo te recomiendo que no te cases, pero como ya dijo anteriormente, si te vas a estar quemando, cásate. Versículo 29, lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante los que tienen esposa deben de vivir como si no la tuvieran. ¿Qué significa eso? ¿Quién tiene esposa? ¿Cómo vives como si no la tuvieras? Bueno, no tengo tiempo de leerlo hoy, pero vamos a ver que dice que el casado no puede enfocarse en las cosas del Señor porque tiene que enfocarse en el mundo y agradar a su esposa. El mismo Pablo nos dice eso. Y que la casada tiene que enfocarse en el mundo y cómo agradar a su marido. Entonces podrías usar la excusa de decir, bueno, pues estoy casado, no tengo tiempo para servirle al Señor. Pero no, estás casado
cumple con todo lo que tienes que hacer y haz como si no estuvieras casado. ¿Me explico? Tratas a tu mujer como debes de tratarla, pero no te excuses en que estás casado y que tengo muchos problemas y que por eso no puedo servirle al Señor. No, haz como si no estuvieras. Los que lloran como si no lloraran. Esto va duro contra los depresivos. Es que tengo muchos problemas. ¿Cómo te debes de portar? Como si no los tuvieras. ¿Te fijas cómo se vence la depresión según la Biblia? ¿Cómo se vence? Por decisión. Si tú eres un hijo de Dios, no puedes decir que estás atrapado en la depresión. Sería negar al Espíritu Santo en ti. Estás muy agüitado, estás muy triste. Prácticamente le dice aquí, no chille. Estás llorando, pórtate como si no lloraras. A los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran algo, como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Entonces, te das cuenta que casarte tiene que tener el don, porque ya tu cuerpo no es tuyo de entrada, ¿verdad? Y luego no tienes poder sobre él. Y luego tienes que enfocarte en el mundo y de cómo agradar a tu mujer. No se vale decir, pues así soy yo, así me conociste. No. Bíblicamente, no, ¿cuál así te conocí? Tu tarea, tú le puedes decir a tu cónyuge, sea hombre o mujer, tu tarea es enfocarte en las cosas del mundo y de cómo agradarme. ¿Cuál es el problema ahí? Y mi tarea es cómo agradarte. Así que realmente requieres el don para poder darte completamente a la otra persona. Entonces, dice, si alguno piensa, versículo 36, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y haya llegado ya a su madurez, por lo cual se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca que se casen, pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad, ya resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. La NBI lo explica muy fácil. Leamos la versión 60, que muy lamentablemente muchos papás toman este pasaje para con sus hijas. Dice, pero si alguno piensa que es impropio, versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es el dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¿Cambia o no cambia? La versión 60 te está diciendo que el papá decide si se casa o no se casa la hija, ¿verdad? Y la NBI, ¿qué está diciendo? No habla de hijas, sino de prometidas. Entonces, ¿cuál traducción te parece que es la mejor? Pues las mujeres no van a votar por la versión 60, ¿verdad? Las solteras. ¿Cómo? Mi papá va a escoger, si mi papá escoge que me quede así soltera para toda la vida, que lo haga. Eso contradiría lo que Pablo dijo, necesitas el don para no casarte. Así que tu papá no tiene control sobre tu deseo de casarte o no, porque eso es un don que Dios te da. La palabra hija virgen aquí también se traduce como prometida. Por eso cuando la NBI pone la palabra prometida, se elimina el problema, ¿verdad? Ellos se podían comprometer desde muy jóvenes, tenían que esperar años para poder casarse. Y Pablo está diciendo aquí, si ya pasó mucho tiempo y tu prometida ya está medio grandecita, según la cultura, ¿verdad? Pero tú no te quieres casar, deshaz el compromiso y no te cases. De eso está hablando. No tiene nada que ver con que el papá decida si te quedas soltera para siempre o no. Entonces, para finalizar, 1 Corintios 7, 39 al 40, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera,
con tal de que sea en el Señor. Las viudas y los viudos se pueden volver a casar con la única condición de que se casen con un creyente. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces, todos los problemas que tratan en el matrimonio y en los solteros están diseñados o son consejos para evitar la inmoralidad sexual. Si este tipo de cosas no se enseñan desde el púlpito a la gente, sobre todo a los más jóvenes, hacen muchas cosas por ignorancia y no saben que el mundo, con su invitación de que si lo amas, acuéstense, va a ser algo maravilloso, aunque sea la única vez, caen en la trampa y se envuelven en muchísimos problemas. Pero a quien se le avisa y se le pone de antemano en la Escritura sobre la seriedad de la porneia, cómo Pablo aclara que es un pecado diferente a todos los demás, cómo te unes a otra persona en un solo ser como si estuvieran casados, es una decisión que debe considerarse muy en serio. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver el amor? ¿Cuándo se mencionó el amor para tener relación sexual? Nunca, porque no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de decidir y de dominio propio para hacer las cosas como a Dios le agrada. Por eso huye de la inmoralidad sexual. Le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Entonces, jóvenes, no se metan en esos problemas. Es un asunto muy serio y confía en que si Dios ha decidido que te cases, te va a dar a tu mujer o te va a dar a tu hombre. Si tú tienes un gusto particular y realmente eres hijo de Dios y el Espíritu Santo está en ti, muy probablemente va a ser completamente satisfecho esa necesidad que tienes si es la voluntad de Dios que te cases. Si no es la voluntad de Dios que te cases, no te preocupes, te va a dar el don para que no tengas la necesidad de casarte. Casados, tu cuerpo no es tuyo, es de Dios y no tienes derecho sobre él. Así que si tu mujer te dice que esa pancita como que no le agrada, bíblicamente, ¿qué debes de hacer? Pero yo sí estoy a gusto. Que lees 1 Corintios 7, ¿qué dice? Se trata de que me agrades. Y como que no me está agradando mucho. ¿Qué cosas pueden aplicar aquí? Bastantísimas cosas. Así que es un arma de dos filos, ¿eh? Es algo que te puede llevar a la felicidad. Es muy diferente vivir sabiendo que le atraes mucho a tu mujer porque haces lo que a ella le gusta, a decir, a mí me vale lo que ella piense, se casó y se amoló. Estás en pecado, así de simple, no estás cumpliendo con el objetivo. Así que es responsabilidad grande de parte de ambos lados, mantenerte enfocado en las cosas del mundo, trabajar, la casa, lo que tengas, el rol que desempeñes y agradar a tu esposa. Te quita tiempo para las cosas de Dios, pero nunca va a ser una excusa. Por eso, si tienes mucho trabajo y aparte convives con tu familia y no te queda tiempo para orar, de 2 a 5 de la mañana hay mucho tiempo muy útil para orar y leer la Biblia. Y el que realmente quiere orar y leer la Biblia va a aprovechar ese tiempo para hacerlo. Así que no hay excusas, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. La inmoralidad sexual se previene en el matrimonio con estos principios bíblicos. Así que oremos por los matrimonios y por los solteros. Pidámosle a Dios congruencia. Que los jóvenes se mantengan fieles hasta el matrimonio y valoren como la Biblia valora la virginidad. Y que los casados aprendan a agradarse uno al otro. Vamos a orar, Señor. Gracias a los que estamos casados, gracias por la pareja que nos has dado, Señor. Enséñanos a hacer lo que corresponde, a enfocarnos en las cosas del mundo que son necesarias y a cómo agradar a nuestra pareja. Enséñanos realmente a poder cederle el derecho sobre nuestros cuerpos con tal de agradarle en todo. Danos la capacidad de negarnos a nosotros mismos para poder darle gusto a nuestra pareja y que sea recíproco, que nuestra pareja tenga el mismo sentir para que podamos encontrar la felicidad que tú diseñaste en el matrimonio. Si hay matrimonios en pecado, aquellos que no están viviendo como un solo ser, te pedimos en tu misericordia que no los dejes continuar así, que les pongas lo que debas de ponerle en sus vidas, situaciones que los hagan entender, que les quites lo que les tengas que quitar según tu misericordia para que puedan vivir de acuerdo a tu propósito, Señor.
Y también te pedimos por aquellos que aún no se han casado, para que le den el valor que tú le das a la virginidad, que sepan guardarse ante el matrimonio, que sepan enfrentarse a este deseo, que sepan dominarlo, controlarlo y huir cuando sea necesario, para que puedan madurar en las cosas que tú les has confiado, Señor, y que puedan tener éxito en su matrimonio, Señor. Sabemos que el dominio propio es una herramienta fundamental, tanto para los solteros como para los casados, y te pedimos que nos concedas dominio propio a todos para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Muchachos, muchachas, si no puedes dominar tus deseos ahorita, cuando te cases estás en graves problemas. Si logras dominar esos deseos ahorita, llevas mucha ventaja para cuando te cases. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? ¿No? Levante su mano. Uno. ¿Me ayudan con el micrófono para, como ella levantó la mano primero, la fila se hace de este lado si es que hay fila? ¿Alguien más tiene una pregunta? Para que te vayas formando. Bueno, hace rato decías que cuando alguien se quiere divorciar para casarse con otra persona o ya se divorció, si tú te casaste, hiciste un compromiso ante Dios, bueno, en la iglesia donde estábamos nos enseñaban que el pastor tenía que romper ese pacto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? Porque a veces tengo muchas personas que se me acercan, mujeres, donde me hacen ese tipo de preguntas y yo ya no quiero contestarles de esa forma, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es válido ahí? Bueno, ¿a quién le rindes cuentas de tu matrimonio? A Dios. Dios diseñó el matrimonio y estipuló los deberes y obligaciones. El pastor no tiene nada que ver en ese asunto. El pastor es alguien que oficia un momento significativo, pero en los tiempos de Jesús no había un pastor que te casara, ¿verdad? Entonces, si un pastor te preguntó, ¿quieres casarte? Y tú dijiste, sí, acepto, es una mera formalidad y es algo simbólico. No hay nada establecido con ese pastor. Yo creo que se desvió la recomendación. Cuando una persona se casó y un pastor los casó, se asume que ese pastor validó que ambos fueran creyentes, les instruyó para que supieran cómo vivir juntos, y muchos matrimonios, en lugar de confrontar al pastor para que los conoce y les va a decir sus problemas, corren a otra iglesia y le dicen, sepárame, y no tienes el contexto. Entonces la recomendación es, no, ve allá con el que los casó, porque él los conoce, y él les va a decir sus verdades si es que hay que decirlas. Pero no tiene nada que ver el pacto que se hizo, porque el pacto es con Dios, y el pastor nada más hizo un acto simbólico ahí. ¿Sí me explico? Entonces quedas, o sea, legalmente te divorcias, ¿no? Y todo. Pero realmente todo eso es delante de Dios, tú y la nueva pareja en este caso. Claro que sí, porque el divorcio es el último recurso. Desde que empiezas a contemplar el divorcio ya hay problemas. Ya estás en pecado desde antes porque no son un solo ser. Así que la situación con Dios ya la conoces mucho antes de que tú tomes la decisión de divorciarte. Por eso es que el divorcio es el último recurso. Si realmente ambos son creyentes, no contemplarían el divorcio. ¿Me explico? ¿Alguien más tiene una pregunta? Explicaste algo de la familia también, acerca de, por ejemplo, cuando la mujer gana con sus actitudes al hombre y así, que decías de que también los hijos, ¿cómo lo explicaste? Pero no entendí muy bien no sé si recuerdas, que explicaste que eran separados para... La santificación. Sí. Pues que el ser apartado tiene que ver con la forma en la que Dios te trata. Y cuando un no creyente o dos no creyentes están casados y uno de ellos es traído a las cosas de Dios, Dios no va a tratar como simple incrédulo a este hombre que está casado con un hijo de Dios o con una hija de Dios. Porque el trato que Dios tiene con su hijo o su hija repercute directamente a cómo es tratado el incrédulo.
Así que por medio de un creyente genuino es beneficiado tanto el cónyuge no creyente como los hijos. Son tratados de forma distinta completamente, no porque Dios les dé trato especial, sino por los beneficios que reciben al tener a un hijo de Dios en la familia. ¿Sí me explico? Entonces, son apartados porque Dios no los trata como un matrimonio incrédulo. Hay un trato, una disciplina que por medio de uno, el otro es beneficiado, pero no significa que sea salvo. ¿Me explico? Esa santificación habla de cómo es apartado, es una vida diferente, pero no es salvo. La salvación es individual. La palabra santos, Agios, apartado para, diferente de. esa no es, no es lo mismo que estás diciendo de apartado, ¿no? Por eso, un o sea, son salvo santos. es santificado, ¿verdad? Pero una persona que recibe los beneficios de vivir con un creyente ha sido también apartado en cierta forma, pero no es salvo. Es decir, no está en el libro de la vida necesariamente. Sí, ya. Ahí. Si no, podría decir, bueno, pues yo ya me salvé, entonces mi esposa y mis hijos ya son salvos. Sería una contradicción bíblica muy grande. Bueno, y acerca de los hijos, vemos en la Biblia muchos casos de que los hijos no son salvos, ¿verdad? Pero ¿cómo explicas el versículo? No me acuerdo muy bien cómo va, pero que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Habla de la salvación. Entonces, tú le puedes enseñar a tu hijo buenos valores. Y si eres congruente y él los vio en ti, hay personas no creyentes que tienen muy buenos valores. Y así son toda su vida, pero eso no significa que son salvos. Ni tampoco es garantía que si al niño le enseñas, siempre va a hacer eso que le enseñaste. Es una recomendación. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no habla nada más de una enseñanza. Tú realmente le enseñas la honestidad, aunque no sea creyente, ese niño va a tener un valor muy fuerte de honestidad y lo puede cargar toda su vida, pero no es una garantía tampoco. Y entonces, bajo el contexto de la salvación, ese pasaje no tiene nada que ver. ¿Alguien más? Nadie más.